Bienvenidos a su canal Chava Misterio. Nos han acompañado a lugares extraños. Nos han contado sus historias en vivo y compartido sus vivencias sobrenaturales. Me ayudan mucho comentando mis videos y dándoles like. Seguimos recibiendo tus historias únicas y extraordinarias. Gracias por ser parte de Chava Misterio. Comenzamos. Historia mandada por Ernesto Becerra. Viaje astral. Les contaré algo que me sucede hace mucho tiempo, como desde la edad de 11 años. Actualmente tengo 35. Recuerdo bien la primera vez que me pasó. Estando acostado y a punto de dormirme, sentí cómo mi cuerpo comenzaba a caer a un abismo profundo. No podía explicarme cómo podía caerme y a dónde, si me encontraba acostado. Pero ese era mi sentir, que me estaba cayendo a una especie de hoyo. No sé cuánto tiempo caí, pero a mí se me hizo eterno, cuando de pronto me detuve. Sentía que estaba flotando en la nada. Quería ver dónde estaba, pero al principio todo era oscuro. Pero poco a poco se fue aclarando. Y lo que vi me sacó un poco de control, pues me vi a mí mismo. Yo me estaba viendo acostado en mi cama dormido y no me explicaba qué estaba sucediendo. Esto me sucedía seguido, a tal grado de que mi espíritu o subconsciente ya salía a la calle y podía ver a las personas caminando, pero ellos no me podían ver. Ya más grande y platicando con conocidos y personas que saben de este tema, me comentaron que yo hacía viajes astrales y mi espíritu salía de mi cuerpo para visitar otros lugares. Hasta la fecha sigo teniendo estos desprendimientos o viajes astrales que en verdad los disfruto mucho, pues es una sensación como de libertad, y la sensación de flotar o volar por los cielos es inexplicable. Sé que hay muchas personas que pueden hacer esto, y espero y nos platiquen las experiencias que hayan tenido. Yo seguiré disfrutando de mis viajes astrales, verdaderamente misteriosos. Experiencias de un chofer. Soy un chofer de Uber y por lo general trabajo por las noches. Y una de esas sería la noche más increíble y terrorífica. Comenzó cuando pidieron mi servicio a un domicilio. Vi a una pareja salir de la casa y traían varias figuras de la Santa Muerte. Les abrí la cajuela para que las metieran y unas valijas también. Cuando llegamos al destino señalado y al estar bajando sus cosas, el hombre le gritó a la mujer que una figura se le había quebrado. Bajaron todas sus cosas, me pagaron y me fui del lugar. Después, un muchacho fue mi pasajero y me dijo que si podíamos pasar por unos chocolates para su novia, a lo cual le contesté que sí. Cuando íbamos a llegar a la casa de la novia, los perros del lugar comenzaron a ladrar y aullar. El ambiente se sentía pesado y la calle se veía muy oscura. Vi mi reloj
y eran las 3 de la mañana. Dejé al muchacho y me regresé por la misma calle, pero ya no estaba oscura. La calle se veía muy bien alumbrada, lo cual se me hizo muy extraño. Después subió una mujer, la cual me pidió ir más rápido al domicilio solicitado, pues me dijo que su esposo acababa de fallecer y ella iría donde él se encontraba. Yo me apresuré y al llegar al domicilio me pagó y se bajó. Pero en cuestión de segundos ya no vi a dicha mujer. Yo no me sentía bien, ya quería irme a descansar. En eso piden mis servicios nuevamente, a lo cual me dije, el último y me voy. Al llegar al lugar era una muchacha y se subió al carro. Ella comenzó a platicar conmigo. Me preguntó que qué tal mi noche, pero con un tono de voz burlón. Comenzó a platicarme de unas amigas que fueron a pasearse y que fueron a beber. Y que de regreso, la amiga que iba manejando el auto se iba durmiendo y que ella la agarró de los hombros y la sacudió para que no se durmiera. Y me comentó que sus amigas la habían visto en forma de la muerte. Terminada su plática, ella me dijo, ¿cómo ve usted? En tono burlón. Llegué al domicilio y se bajó. Yo me dirigí a mi casa y al llegar, a la primera persona que vi fue a mi suegra, que me preguntó que qué tenía, que me veía asustado. Yo le platiqué todo lo que me sucedió esa noche, a lo cual ella me dijo que estuve paseando a la Santa Muerte desde el momento en que se quebró su imagen en mi coche. Fue lo que me pasó esa noche. Algo muy curioso, que no sé si fue casualidad, es que ocurrió en un martes 13, y el último viaje que agarré fue el número 13. Fue una noche verdaderamente misteriosa. Historia de un vigilante. Tengo tiempo trabajando como vigilante. Trabajaba en una empresa de turno nocturno. Era el único que me quedaba en ese lugar por la noche, el cual era una gran bodega y unas oficinas. En cuanto salía todo el personal, me daba mi rondín por el lugar para ver que todo estuviera en orden y las luces apagadas, el cual, ese día, estaba todo sin novedad. Yo me encontraba en mi caseta de vigilancia. Eran las 10 de la noche, cuando vi prendidas las luces de las oficinas. A lo cual me dirigí a ellas a apagarlas. Pensé que tal vez no me había fijado bien que estuvieran apagadas. Regresé a mi caseta y a las 12 de la noche se volvieron a prender las luces. Me puse en alerta, pues lo primero que pensé es que alguien estaba en el lugar. Me dirigí nuevamente a las oficinas y me metí revisando el lugar y percatándome que no había nadie. Pensé que tal vez el apagador traía un corto, por eso se prendían las luces. Pero yo, al calar el apagador, sí funcionaba bien. Nuevamente dejé todo apagado y me retiré. Más tarde, eran como las 3 de la mañana, cuando nuevamente se prendieron las luces de las oficinas. Y me dirigí al lugar. Chequé todo y nada de indicios de alguien o de algo.
Apagué todo y regresé a mi lugar. La noche continuó sin novedad. En la mañana, cuando llegó el dueño, me mandó a hablar y me preguntó sobre esa noche. Pues hay cámaras y él vio lo que pasó. Me dijo que había entrado a las oficinas. Yo le comenté que sí, pues se encendían las luces de ahí, que había ido a las 10, a las 12 y a las 3 de la mañana, pues las luces se encendían solas. El jefe me preguntó que si no había visto algo o sentido algo, a lo cual le contesté que no. Él, asombrado, me mostró las grabaciones de la cámara, pues tenían sensor de movimiento. Cuando vi la grabación, me quedé completamente paralizado. Se ve cuando entro a las oficinas, y atrás de mí, en un escritorio, se encontraba sentado un hombre. El dueño me contó que era su papá, o sea, el antiguo dueño que tenía, pero había fallecido. Me quedé asombrado al ver la grabación y ver lo claro que se veía ese hombre o espíritu ahí sentado vigilándome. Tuve una sensación inexplicable. Tiempo después me salí de esa empresa, pero siempre recuerdo esa grabación, verdaderamente misteriosa. Veo espíritus. Historia mandada por Diego Castro. Desde que tengo memoria, he podido ver y comunicarme con los espíritus. Ellos no son muy diferentes a nosotros, pues nos movemos con energía al igual que ellos. La mayoría de los espíritus no son malos. Incluso, algunos no saben que ya fallecieron y siguen en este plano. Pero también hay espíritus del bajo astral. Espíritus que en vida hicieron cosas malas. Les platicaré una anécdota de muchas que me han ocurrido. Hace años falleció un tío, por lo cual fuimos a su funeral. Cuando asistimos al panteón a enterrarlo, una sombra comenzó a seguirme por el lugar. Se paraba a un lado de mí y en el oído me decía su nombre: Lorenzo. Nunca olvidaré ese día, pues esa presencia me daba mucho miedo y se haría parte de mi vida. Terminando el entierro, nos dirigimos a casa. En la noche, cuando estaba dormido, un movimiento brusco en mi cama me despertó. Abrí los ojos y vi a esa misma sombra que estaba en el panteón. Supe inmediatamente que me había seguido a mi casa. Esa sombra se arrimó a un lado de mí y me dijo que lo ayudara. Yo sentía a esa energía negativa y armándome de valor le pregunté que qué quería. Solo escuché las palabras: luz. Después se esfumó. Desde ese instante, en la casa se movían cosas, se escuchaban ruidos y se veía la sombra por toda la casa. Es el caso cuando dicen que se te pegó una entidad. Y yo tenía una existiendo en mi casa. Cada que me levantaba me encontraba con falta de energía. Creo que esa entidad se alimentaba de mí.
Otra noche me despertó con un gran jalón que sentí en los pies. Yo le preguntaba que qué ocupaba y esa entidad ya no me respondía nada. Yo sentía que estaba haciendo maldades conmigo, molestándome. Tiempo después, contactamos a una persona que sabe de tipos de rituales para exorcitar a las energías negativas de las casas. Al llegar esta persona a la casa, sucedió algo extraño. Hubo un viento muy fuerte dentro de la casa y yo vi cómo algunos cuadros que estaban colgados se movían. Esta persona comenzó su ritual. Roció agua bendita por la casa, prendió unos inciensos y comenzó a rezar. Ahí fue cuando me di cuenta de lo poderoso de la oración. La casa se llenó de una buena vibra y vi cómo esa sombra se iba desapareciendo. Al terminar el ritual, la casa se sentía diferente y sabía que ese ente me había dejado. Fue una de las experiencias más fuertes que me han pasado. Espero contarles después otras más, pues me han sucedido muchas experiencias verdaderamente misteriosas. El fantasma de la carretera. Historia mandada por Alfonso Casas. Les contaré unos sucesos extraños que me han ocurrido en el trayecto a mi trabajo. Vivo en Zapotlanejo, Jalisco, y para irme a trabajar tengo que pasar por la autopista de Zapotlanejo a Tepatitlán. Empiezo a tomar la carretera a las 6 de la mañana, por lo cual está oscuro todavía. Iba manejando cuando, al costado de la carretera, se me afiguró ver una sombra blanca parada. De principio pensé que era una persona, pero al acercarme ya no vi nada. Esa sería la primera de varias apariciones que me sucedieron en ese mismo sitio. Otro día que transitaba por ese lugar, vi a una mujer con un vestido blanco. Ahora sí la vi claramente. Esa aparición la vi dirigirse hacia adentro de la llanura. El día que confirmé que esa aparición era un espíritu, fue un día que la vi a lo lejos y comencé a bajar la velocidad para poder verla con más detenimiento, pues aún tenía mis dudas de que fuera algo sobrenatural. Pero ese día salí de mi duda. Vi a esa mujer de pelo largo y vestido blanco. Ella comenzó a caminar hacia afuera de la carretera, dirigiéndose al llano. Y vi cómo caminaba atravesando un alambrado que divide la carretera del llano. En cuanto vi cómo atravesó, mis vellos de la piel se erizaron y supe que era un fantasma. Ese día de regreso, vi a dónde podía dirigirse ese ente y vi una casa en ruinas. Tal vez vivía ahí antes y trata de regresar a su hogar. Tomé una foto y la compartí al canal de Chava Misterio para que vean ustedes este sitio. Ya por las mañanas que paso por este sitio, trato de ir rezando y no voltear. Por el momento ya no la he visto y he descansado de ver a ese espíritu verdaderamente misterioso.
La fábrica. Historia mandada por Ángela García. Les contaré una experiencia sobrenatural que viví hace algún tiempo. Era mi primer día de trabajo en una fábrica de vidrio soplado, la cual cabe resaltar que era muy antigua. Yo estaba en el área de la tienda, que era donde vendían todos estos productos que ahí mismo hacían. En el área éramos 3 empleadas, así que me explicaron que cada una tenía su horario de comida. Esto para evitar dejar la tienda sola. El día transcurrió normal, hasta que llegó la hora de mi comida. Subí a una habitación donde se encontraba una mesa, sillas y algunas cosas que ya no servían. En cuanto entré a esta habitación, sentí un ambiente muy tenso y sofocante. Me senté en una silla y traté de descansar un poco, pero sentía que alguien me observaba. Volteé para todos lados, pero no se encontraba nadie. En eso me percaté que dentro de la habitación había otra puerta. Esta se encontraba entreabierta y justamente de ahí sentía las miradas. Me quedé observando esta puerta completamente inmóvil y de repente comenzó a sacudirse muy despacio. Me sorprendí mucho porque no había entradas de aire fuertes y mucho menos cerca. De inmediato saqué mi celular para tratar de grabar este acontecimiento. De improviso, la puerta se cerró completamente. Yo sentía cada vez más esa sensación extraña y perturbadora. Unos segundos después de que esto ocurrió, se apagó la luz de la habitación. Por suerte, esto quedó grabado. No sé si era una entidad sobrenatural dándome la bienvenida a ese lugar. En otra ocasión, yo me encontraba caminando por los pasillos de la tienda y sentí a alguien que venía detrás de mí. Yo creí que era algún cliente queriendo pasar, así que me hice a un lado para ceder el paso. Pero, en cuanto me moví y volteé para atrás, no había nadie. A lo largo del tiempo que trabajé ahí, veía de reojo sombras o personas caminando. Pero cuando volteaba para corroborar, no se encontraba nadie. Esto nunca se lo conté a mis compañeras, pero ellas, en alguna ocasión, platicaban que le sucedía lo mismo. Un día, cuando salí con unos amigos que trabajaban en la misma fábrica, pero en otra área, me platicaron que sí había historias paranormales en esa tienda, que antes era una casa y que había ocurrido algo muy malo en ese lugar. Pero, por más que insistí, no quisieron contármelo. Después de algún tiempo, me salí de trabajar de esa fábrica, verdaderamente misteriosa. A continuación, les dejo los videos que grabé para que ustedes observen y juzguen.
Historia mandada por Saúl Hernández. Nahual. Vivo en un pueblo, a las afueras de Guadalajara. Un pueblo donde han estado ocurriendo cosas sobrenaturales. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer animales de granja de los vecinos. Pues hay unos que tienen gallinas y estas comenzaban a aparecer muertas. La gente comentaba que algún tipo de animal salvaje andaba suelto y comiéndose a las gallinas. Uno de los habitantes del pueblo tenía ganado y puercos, y un día amaneció una vaca muerta, al parecer desangrada. Esto comenzaba a suceder con varios del pueblo. Un día, uno de los habitantes dijo haber visto al causante de las muertes de los animales y describía a un ser con mucho pelo, pero con la forma de un hombre, como si de un hombre lobo se tratara. Los del pueblo estábamos asustados, pues no se sabía cuándo ni a quién podría atacar esa criatura. Al llegar las fiestas del pueblo, pues casi todos acudimos a dicha celebración. Recuerdo bien ese día, que después que me retiraba de las fiestas, me dirigí a mi casa y tenía que pasar por una brecha llena de vegetación y por donde pasaba un riachuelo. Me encontraba caminando, cuando de repente escuché como un gruñido. Me detuve en seco para ver qué animal hacía dichos sonidos. Volteé para atrás y detrás de un árbol lo vi. Era el ser más horrible que hasta la fecha haya visto. Era como una persona, pues estaba parado en sus dos pies. Parecía no llevar ropa, pero su cuerpo estaba llena de pelo, como si de un perro se tratara, y su rostro era como el de un lobo, con el hocico extremadamente largo. Yo me quedé paralizado del miedo y viendo a esa bestia horrible, que también, esa cosa me veía con unos ojos muy brillantes. Agarrando fuerzas, comencé a correr a todo lo que daba, sin voltear nunca hacia atrás. No sé si ese ser me persiguió o no. Llegué a mi casa y les conté todo a mis papás. Ya trato de no salir por las noches, como la mayoría del pueblo, pues nadie sabe nada sobre ese ser, ni cuándo volverá a atacar. Un ser verdaderamente misterioso. Los habitantes. Historia mandada por Anónimo. Me mudé con mi familia a una casa en Tonalá, Jalisco. Mi esposa y mis dos hijos estaban felices de estrenar nueva casa, pues veníamos de fuera de la ciudad y el cambio a un lugar más concurrido les agradaba a mi familia. Mis dos hijos tienen 8 y 13 años. Al cabo de un tiempo en la casa, mi hijo, el más pequeño, un día le dijo a su mamá que había visto un niño en la casa y que no era su hermano, pues lo había visto bien. Mi esposa me comentó, y la verdad, no le tomamos mucha importancia. Después, mi otro hijo nos dijo que había visto una señora dentro de la casa y vio cómo esta supuesta mujer desaparecía delante de él. Mis dos hijos escuchaban ruidos y decían que seguido veían a esos seres fantasmales. Una noche me levanté al baño
Vi mi reloj y eran las 4 de la mañana pasaditas. Y cuando iba caminando por el pasillo de la casa, vi a una mujer de avanzada edad. Me quedé paralizado y no podía moverme ni hablar, solo observar aquella aparición sobrenatural. Dicha mujer no pisaba el suelo, sino que estaba flotando. Su cuerpo se veía un poco borroso, como si de una nube se tratara, pero su rostro se veía bien. Era una anciana que daba miedo. Ese espectro desapareció, y en cuanto eso sucedió, pude moverme. Al siguiente día, pensaba dentro de mí que al principio no les creía a mis hijos. Pensaba que era su imaginación, hasta que me sucedió a mí. Tiempo después, buscamos otra casa cerca de ahí, y dejamos esa, habitada por esos seres verdaderamente misteriosos. Historia mandada por Daniel Herrera. La curva de los fantasmas. Hay un lugar, por Guadalajara, donde hay la aparición de unos fantasmas. Dicho lugar queda en Lázaro Cárdenas y la curva que da la vuelta en la Expo Ganadera, la cual se dirige a Tlaquepaque. Tengo 30 años viviendo en ese lugar, a 2 cuadras de distancia. En tiempo de la feria de la Expo Ganadera, cuido unos estacionamientos y conozco a muchas personas que vienen de diferentes partes. Una persona que pasó por esta curva me contó que ya eran como las 2 de la mañana y que iba dando vuelta en dicha curva y vio a un lado de la carretera a un hombre. Al principio se le hizo normal, pues pensó que iba saliendo de la feria. Pero al arrimarse a dicho hombre, vio que éste estaba flotando. Y por ver tal cosa, casi se voltea en el carro. Otro conocido me contó algo parecido sobre este lugar. Esta persona iba con su familia, también saliendo de esta feria, y cuenta que cuando iba a agarrar la curva, vio a una mujer con vestido blanco, pero de espaldas. Dicha mujer iba casi a medio carril, y este disminuyó su velocidad para no golpearla. Cuenta que cuando iba a llegar donde estaba, esta mujer simplemente se esfumó. Toda la familia vio este acontecimiento y quedaron asombrados y muy asustados. Hay más personas que me han dicho sobre esta curva y todas las apariciones que han visto. Y los que quieran conocer este lugar, los invito a que vengan, donde ocurren estas apariciones. Tal vez puedan encontrarse con estos espíritus verdaderamente misteriosos. El monstruo del lago de Chapala. Historia mandada por el señor José Santos. Soy el señor José Santos. Toda mi vida la he pasado en Chapala, Jalisco. Soy pescador, como lo era mi abuelo. Él me contaba muchas historias de este lago. Una de las más interesantes fue una vez que mi abuelo y otros compañeros fueron a pescar. Ya eran como las 6 de la tarde y los trabajadores estaban dentro del lago cuando empezó a caer una lluvia que se convirtió en tormenta. Ellos trataban de regresar en sus barcas.
Dice mi abuelo que varios pescadores cayeron al agua, pues esta estaba muy agitada. Todos comenzaron a ayudar a rescatar a los compañeros. Uno de los pescadores no emergía del agua, y la mayoría buscándolo y preocupados. Y comenta mi abuelo que del lago vio emerger a un hombre como pez. Dice que todos se asustaron, pues era un ser humanoide, lleno de escamas, como si de un pez se tratara. Este monstruo traía en sus brazos al pescador que estaba perdido. Al parecer, este lo había rescatado. En cuanto lo dejó en la barca, se sumergió y se perdió de vista. Decía mi abuelo que todos lo habían visto claramente. Desde ese acontecimiento, muchos hablan sobre el supuesto monstruo del lago de Chapala, que para mi abuelo, en vez de ser un monstruo, era el cuidador del lago, por la acción que había presentado. Un relato que me dejó impactado. Y lo que yo, en lo personal, he presenciado de extraño aquí, fue una noche de tormenta, que se presentó una nube en forma de un ángel. Esta nube se veía cada que un rayo de la tormenta iluminaba el cielo. Sí fue muy impactante. Y además en el cielo se escucharon sonidos como de trompetas. Mucha gente que vivimos aquí vimos este suceso extraño. Hay más historias sobre el lago de Chapala que cuentan personas del lugar. Un lugar turístico, bello y verdaderamente misterioso. El amigo visitante. Historia mandada por Jorge García. Hace años, mi papá trabajaba en una fábrica de jabón. A mí me llevaba con él casi a diario, pues afuera de la fábrica vivía mi tía y mis primos, y me quedaba con ellos a jugar. Mi abuelo era el vigilante de esa fábrica y vivía él ahí. Así que los domingos no había nadie en esa fábrica. Mis primos y yo nos metíamos a recorrer ese lugar y jugábamos ahí. Algo de lo que me gustaba era que mi primo me subía a un diablito y me paseaba por toda esa grande fábrica. Un domingo de esos que me estaba paseando, vimos a un hombre hasta el fondo de la bodega, parado y viéndonos fijamente. Mi primo le preguntó que quién era, y este hombre no respondió, y con su mano nos decía que fuéramos. Nos dio mucho miedo y nos fuimos corriendo a decirle a mi abuelo. Este nos acompañó y cuando revisamos ya no había nadie. Él nos preguntó si lo habíamos visto bien y le respondimos que sí, dándole descripciones de cómo era. Él sacó unas fotos de su cuarto y nos las mostró. Había una foto en especial donde estaba mi abuelo abrazándose con otro amigo. Y luego lo reconocimos, mi primo y yo. Y le dijimos que ese señor es el que habíamos visto en la bodega. Mi abuelo solo nos dijo que a lo mejor vino a trabajar y se salió sin que lo viéramos. Nosotros ya no dijimos nada al recibir una respuesta coherente. Mi primo y yo seguíamos yendo los domingos a jugar a esa gran fábrica. Incluso hubo otra ocasión que nos topamos al amigo de mi abuelo. Este nos estaba viendo y sin decir palabra
se dio media vuelta y se perdió en la oscuridad de la fábrica. Años después, cuando éramos más grandes, mi abuelo nos contó que al que habíamos visto en la fábrica era a su amigo, pero él había fallecido hace un año en ese mismo lugar. Lo que mi primo y yo vimos fue a un espíritu que seguía atrapado en ese lugar, tal vez por ese accidente trágico y verdaderamente misterioso. Historia mandada por Pedro Cardona. Nahual o Chupacabras. Vivo en el kilómetro 13 de la carretera a Chapala y quiero compartir lo que mi vecino me contó. Al llegar yo a mi casa, mi vecino me abordó y después de saludarme con voz titubeante, me comentó que si no había escuchado nada raro, pues enfrente de mi casa, mi vecino tiene un terreno en el cual tiene un corral con gallinas y unas chivas. Yo le pregunté que como qué, pues no entendía. Él me comentó que habían matado a sus gallinas, que eran como 10. Dentro de mí pensé que me podía estar echando la culpa, pues yo vivía enfrente, a lo cual le respondí que no, y que yo no había tenido nada que ver. Él me dijo que a sus gallinas las mataron, pero de una forma muy extraña. Pues estas no presentaban ni una gota de sangre, estaban completamente secas. Me comentó que tampoco había rastro de violencia, pues ni una pluma les habían arrancado. A todas les habían chupado la sangre. Yo le comenté que algún animal pudo haber hecho eso, pero era muy extraño en la forma en que murieron. Me dijo, déjate sigo platicando lo que vimos. Al día siguiente nos levantamos a las 6:30 para que las chivitas fueran a comer pasto. Me acompañaba mi esposa, mi yerno y mi hija. Al momento de entrar al corral, vimos que llevaban arrastrando a una chivita. Y lo que la llevaba arrastrando era un ser pequeño, como de 1 metro de alto. Su cuerpo era peludo y los pies eran como de una persona. Este ser se encontraba rodeado por 5 perros, como si estos lo fueran cuidando. Todo lo vimos claramente. No era un animal, ni una persona. Era un ser que en verdad daba miedo. Todos nos quedamos paralizados al ver esa cosa. Yo grité y en ese momento ese ser soltó a la chiva y corrió junto con sus acompañantes. Perseguía a ese ser, pero en segundos este desapareció. Todos vimos este acontecimiento y en verdad estamos asustados, pues no sabemos si ataque nuevamente esa criatura verdaderamente misteriosa. La sombra del sombrero. Historia mandada por Juan Becerra. Vivo en una casa en Tonalá, Jalisco, y desde que tengo memoria, cosas paranormales ocurren. Vivo con mi esposa y 3 hijos. Un día que vi algo extraño, me encontraba dormido y por algo me desperté. Y al abrir los ojos, a un lado de mí, vi a una sombra alta, con un sombrero puesto. Quise distinguir quién era,
pero no le veía ningún rasgo. Era solo una sombra con sombrero, parada a un lado de mí. Yo tenía mucho miedo y literal no podía moverme. Mi cuerpo estaba inmóvil. Esta sombra desapareció y pude moverme. Le conté todo a mi esposa y al tercer día de esa aparición, un tío lamentablemente falleció. Pasó algún tiempo y en esa casa yo era el único que veía y escuchaba cosas de las cuales ya estaba acostumbrado. Sonidos de canicas, pasos, incluso llegué a ver objetos que se movían. Otra noche me pasaría algo que ya había vivido y que me dio mucho miedo. Me encontraba dormido y a medianoche me desperté. Me dirigí al baño. Comencé a sentir un frío en el ambiente y se sentía una presencia que hizo que volteara hacia atrás. Cuando lo hice, vi nuevamente a esa sombra con sombrero, que tiempo atrás me había espantado tanto como ese día. Al igual que la otra vez, no pude moverme. Solo veía a esa sombra que parecía que me observaba. Esta sombra se fue desvaneciendo hasta desaparecer y pude moverme. En la mañana le conté todo a mi esposa. Extrañamente, o coincidencia, al tercer día falleció un sobrino muy allegado. Mi conclusión es que esa sombra, de alguna forma, se presenta cada que algún familiar fallece. Yo siempre he sido sensible a cosas paranormales, y un hijo mío heredó esa sensibilidad, pues ya me lo ha comentado. No me da miedo los ruidos extraños de esta casa, pero espero y ya no volver a ver a esa sombra verdaderamente misteriosa. Mi guía espiritual. Historia mandada por Israel Morales. Desde que tengo memoria, siempre me ha llamado la atención todo sobre la espiritualidad. Actualmente medito, pero les platicaré dos experiencias que me sucedieron de niño. Tendría alrededor de 10 años. Yo iba a la escuela en ese tiempo. Mi mamá me llevaba y nos íbamos en camión. Un día, temprano, que íbamos a agarrar el transporte para ir a la escuela, comenzaron a subir más pasajeros al camión. Cuando, de repente, una voz en mi oído me dijo: "No subas". Me sorprendí y volteé a ver quién me había dicho esas palabras. Y a mi lado no había nadie. Yo escuché una voz clara, una voz de niño. Mi mamá me vio asustado y quiso jalarme para subir al camión. Y yo le dije que no. Mientras discutíamos, el camión se fue y esperamos el siguiente. Más tarde, mi mamá se enteró que ese camión tuvo un accidente y varios pasajeros se golpearon. La otra experiencia fue cuando ya tenía 15 años. Estaba en casa de un amigo, el cual tenía una piscina. Estábamos jugando fútbol en su patio, cerca de la piscina. En una de esas me tropecé y caí al agua. Yo no sabía nadar. Aunque la piscina no estaba muy honda, comencé a desesperarme. En eso, vi claramente a un niño abajo en el fondo de la piscina, el cual me abrazó y me sacó.
En eso mi amigo ya se había arrojado a ayudarme. Yo le platiqué de ese niño que vi y me ayudó. Él no me creyó. A mis papás no les platiqué en ese entonces, pues sabía que se iban a preocupar. Ya en la actualidad me sucedió algo impresionante. Iba en mi coche, rumbo a mi casa, después de haber salido de una fiesta. Era día sábado, como las 2 de la mañana, por lo cual las calles se encontraban vacías. Me disponía a cruzar un semáforo que se encontraba en verde. Pero antes de llegar a él, una voz en mi oído me dijo: ¡frena! Yo frené de golpe y pasó un auto a exceso de velocidad, pasándose el alto. Si yo hubiera seguido dándole, sin duda hubiera sufrido un choque aparatoso. Una persona que se dedica a lo espiritual me dijo que era mi guía espiritual, el que me ha cuidado todo este tiempo. Le doy gracias a las fuerzas celestiales que han cuidado de mí, unos seres verdaderamente misteriosos. La sombra de Guanajuato. Historia mandada por Daniel Ortega. Trabajo en una compañía donde seguido me mandan a diferentes partes de la República. Y pues como se imaginarán, tengo un montón de experiencias sobre apariciones sobrenaturales que he presenciado en la carretera. Pero les contaré sobre una noche que fui al estado de Guanajuato. Me hospedé en un hotel cerca del centro. Salí a cenar y disfrutar del paisaje tan rústico de Guanajuato. Regresé al hotel como a las 10 de la noche. Lo primero extraño que noté, que casi no había gente por las calles, a pesar de que no era muy tarde. Me metí al cuarto y en cuanto entré, sentí una energía rara, un ambiente pesado. Traté de ignorar eso y me metí a bañar. Cuando me encontraba en la regadera, escuché pasos en la habitación y me asusté, pues pensé que alguien se había metido. Salí rápidamente y no había nadie. Comprobé que la puerta estaba cerrada. Terminé de bañarme. Ya estaba listo para acostarme cuando alguien tocó la puerta. Pregunté quién era y no recibí respuesta. Volvieron a tocar y abrí la puerta y no había nadie afuera. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me metí a mi cuarto, asegurándome que todo estaba cerrado y seguro. Me acosté y me quedé dormido. La noche continuaba, cuando, por algún motivo, me desperté y sentí una presencia. Comencé a buscar con la mirada a eso que presentía. Al voltear a la puerta, vi a alguien parado. Era una sombra, al parecer de hombre. Esta sombra tenía un sombrero. Aunque no le veía el rostro, sentía su mirada fija en mí. Yo no podía moverme, ni hablar, solo observar a ese ser, a esa sombra que me causaba un miedo inmenso. En mi mente comencé a rezar
y la sombra comenzó a desvanecerse. Yo pude moverme, me cambié, agarré mis cosas y me salí a mi carro. Y ahí pasé la noche. Al amanecer, solo regresé por la factura del hotel y me fui. De lo que estoy seguro es que ya no regresaré a ese hotel. Un hotel verdaderamente misterioso.